Bienvenidos a otro capítulo de Film Tours México. Yo soy Carlos Gómez Iniesta y el día de hoy estamos en Tlatelolco. Corre película. Las ciudades también se cuentan a través del cine. En sus calles se rodaron historias que marcaron generaciones, que hicieron de cada esquina un escenario y de cada plaza un recuerdo colectivo. Aquí, entre fachadas y parques, entre el ruido del tráfico y la memoria de la pantalla, descubriremos cómo las películas transformaron nuestra manera de mirar la ciudad y cómo la ciudad sigue transformando al cine. Soy Carlos Gómez Iniesta y en The Film Tours México recorreremos la Ciudad de México a pie para descubrir los lugares donde el cine dejó huella. Bienvenidos a Tlatelolco, un lugar que cuenta su historia en 3 etapas. Tenemos las ruinas prehispánicas, tenemos las huellas virreinales y por supuesto tenemos los grandes edificios del siglo XX. En Tlatelolco la comunidad sigue siendo muy activa y este lugar sigue siendo un lugar de memoria y por supuesto sigue siendo un lugar de cine. Acompáñenme el día de hoy que vamos a recorrer algunas de sus historias, algunos de sus lugares y por supuesto algunas de sus películas que han hecho de Tlatelolco uno de los protagonistas más grandes del cine mexicano. Acompáñenme. Tlatelolco es un lugar donde la historia nunca termina. Entre las ruinas prehispánicas, los muros coloniales y los edificios modernos que conviven con siglos de memoria. Aquí, cada muro guarda una cicatriz y sus andadores resuenan con los ecos de tantos eventos históricos que han pasado en este lugar. Y como toda ciudad viva, también se convirtió en un escenario. Aquí se rodaron películas que marcaron a generaciones, relatos íntimos y colectivos que encontraron en estas calles su mejor reflejo. En este episodio vamos a caminar Tlatelolco para escuchar las voces de quienes lo vivieron y viven frente y detrás de la cámara. Caminar aquí es ver capas superpuestas. La plaza como museo, como vecindario, como set de filmación, eso es lo que hace de Tlatelolco un escenario tan poderoso. En 1989, Jorge Fons filmó Rojo Amanecer, la película esencial del movimiento de 1968. Con recursos limitados y en un solo set, la película se convirtió en un retrato brutal de lo ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas con los estudiantes que protestaban. Rojo Amanecer nació en un contexto de censura y miedo, pero su legado se sigue viendo en películas como Tlatelolco Verano del 68, Borrar de la Memoria y No nos moverán. Gobierno no se juega. Si quiere aquí me quedo, mi comandante. No, no es necesario. Mejor lo azotea. ¡Agüe, jefa! ¡Hay luces en el cielo! No vamos, nos llevan, no vamos. ¡Están disparando, mamá! Rojo Amanecer retrata la matanza del 2 de octubre de 1968 durante un mitin multitudinario y nosotros vemos lo que pasa dentro de un departamento, que ese departamento está en este edificio. Jorge Fons, en el momento que quiso filmar por causas de censura, decidió recrear una de estas recámaras en el sur de la ciudad. Lo único que alcanzamos a ver en la ocasión es la secuencia final de Rojo Amanecer. Esta secuencia final vemos a un niño, a Carlitos, que tiene que salir escondido debajo de la cama y tiene que recorrer de su departamento todas las escaleras para poder salir. Mientras él va recorriendo las escaleras, ve a varios muertos y va a llegar hasta abajo donde ve a alguna persona que está tratando de limpiar toda la sangre que hay en el piso y también se cruza con uno de los soldados que fueron los que hicieron esta masacre. Esta secuencia es una también de las más importantes, uno de los finales más fuertes que tenemos en el cine mexicano y tenemos una sorpresa para ustedes. Vamos a verla. Más de 30 años después de la filmación, volvemos a este mismo lugar con uno de sus protagonistas, Adhemar Arau. Estamos en locación, en el edificio Chihuahua, y además estamos de manteles largos, porque está aquí Adhemar Arau acompañándonos
en el mismo lugar donde se filma esa mítica secuencia final de Rojo Amanecer. ¿Cómo estás y cómo te sientes después de, ay, después de mucho gusto y después de 30 años de haber filmado Rojo Amanecer, qué se siente estar aquí? Pues hace tiempo no estaba por acá. Definitivamente las cosas cambian en percepción con el tiempo. Yo me imaginaba todo esto más grande de lo que realmente es. ¿Cuántos años tenías cuando filmaste esa escena? ¿Y qué te dijo Jorge Fons, el director, para dirigirlo? Porque es una escena intensa para un niño, ¿no? Digamos. No estaba yo tan chiquito como aparento en la película, ajá. Ya tenía yo ciertas nociones. En la película actuó como, creo que tenía 9 años, 8 años, una cosa así. Mira, yo era un niño que no tenía demasiada conciencia de las cosas. Me dijeron, hay una escena muy fuerte al final. ¿La quieres hacer? ¿Estás dispuesto? Dije sí, me fui a jugar al parque con mis amigos. Jorge Fons y Héctor Bonilla se quedaron a hablar con mi papá. Obviamente ubicas Rocotitlán. Sí, claro. Mi papá era dueño de Rocotitlán y tenía un restaurante ahí, entonces llegaron Héctor Bonilla, Jorge Fons, a preguntarle a mi papá si me dejaba ser parte de la película, ¿no? Entonces, bueno, esa es la historia verdadera, que mucha gente se imagina como todo este misticismo, pero la realidad es que yo estaba en otras cosas. Acepté y, pues bueno, realmente nunca me imaginé que hubiera tenido este impacto, no solo en mi vida, sino en la historia del cine nacional. ¡Están disparando, mamá! ¿Recuerdas algún consejo que te hayan dado para Rojo Amanecer? O sea, y la historia que era pues gruesa. Mira, porque esta información, gracias por la entrevista, creo que nunca la he dicho en la vida. Cero preparación, o sea, como que la misma energía, la misma fuerza. Yo sabía que era una escena muy fuerte donde tenía que llorar, pero yo no sabía cómo llorar. Llorar en Q es como, o sea, no es tan fácil, no es tan fácil. No sabía precisamente qué hacer, ¿no? Entonces me empecé a imaginar cosas tristes. Era demasiada la energía esta que te jala así a actuar, ¿no? Entonces piensa que había grandes actores afuera, un gran director, estaban los Bichir. Yo me acuerdo de verlos, tú sabes la energía actoral que tenían, o sea, se sentía como... Entonces, de alguna forma, en instinto, tú dices, no, yo no me puedo quedar atrás, ¿no? Ya me han modelado durante toda la filmación qué es lo que hay que hacer y me empecé a imaginar que mi hermano fallecía, mi hermano menor. Y eso en automático. Y que en la ficción, pues es algo que sucede, ¿no? Digo, no es el menor, pero están tus hermanos ahí. Sí, entonces eso, mira, hasta ahorita me pone... A mí también. Eso era desgarrador, bro. Eso era desgarrador. Pero precisamente aquí donde estamos, ya cuando, ya habían sido 2 días de llore y llore y llore, porque ahí es una escena de, ¿qué? 3 minutos o 2 minutos. 3 minutos, sí, ya es larga, que debes de sostener además. No, primero fue en el foro escondido de abajo de la cama. ¿No? Ajá, desde ahí todo. Eso fueron horas de estar llorando. Después vente aquí, las escaleras, ¿no? Toda la bajada, llore. Entonces llegó un momento en que yo ya no tenía lágrimas. O sea, fue un rollo fisiológico. Ya no podía, o sea, sí seguía triste, pero ya no podía llorar. Entonces, la salida aquí, salgo por acá, fue con... Me echaron... Pero sí estaba triste. No, claro, no. Sí estaba triste, pero ya no podía llorar. El semblante es duro, ¿no? O sea... Y bueno, ya para ahí, pues ya el público también ya está totalmente con el estómago estrujado, ¿no? Sí. Abue. Estuve muchísimo tiempo en el foro, no sé por qué situación. De hecho, me sacaron de la escuela
Y uno de los guardias estos que entran al cuarto y le pegan a los hermanos y eso, era mi maestro. ¡Oh! ¡Qué historia! Era mi maestro de matemáticas y me daba, ¿cómo se llama? Clases de regulación, ¿cómo se llama? Regularización, ¿no? Regularización. Así, ¿verdad? no vas a aprender, ¿no? Así. Sí. Entonces yo me desconecté del mundo, Qué cosa. no sé si un mes, 2 meses, o sea, para mí fue una eternidad. Llegaban los bichir y estas escenas grupales de los estudiantes los ponían a correr por todo el foro y gritaban. Y entonces yo estaba ahí, decía, y estaba oscuro el foro, un foro por Acoxpa, donde grabamos todo. Entonces yo escuchaba todos estos gritos y decía, no, hombre, estos cuates están, pero parece entrenamiento militar, ¿no? Y todo eso, por eso en las escenas, cuando llegan a las escenas ya están como ya listos, ¿no? O sea, ya listos. Entonces, Sí. pero yo no, fíjate, yo no hice nada de gritos ni nada, ¿no? Y por eso cuando me dijeron, pues no lo dijo Jorge Fons, no hagan ruido, déjenlo que se concentre. Y yo me encerraron en el cuarto y yo así como, ¿qué sigue? ¿Qué hago aquí? ¿No? O sea, normal, o sea. Pero era una forma de dirigirte, yo creo, porque de alguna Sí, manera en la película de respetar. pues pasa eso también, sí. como que siempre quieren como esconder al niño, Ujú, no ujú. pasa nada, ¿no? En ese mismo cuarto donde estoy, ahí me encerraron y entonces yo me acuerdo y llegó mi papá y no me acuerdo que me dijo como, todo va a estar bien, tú puedes. Mucha gente no sabe, yo me gané un Ariel, yo ya tenía un Ariel de actuación antes de la película. Todo el mundo piensa que me gané el Ariel por Rojo Amanecer. ¿Y te acuerdas del título de la película por la que ganaste? Es una película del Mundial del 86 que hizo mi abuelo. Se llamaba Tacos de Oro, El Chido One. Claro que sí. No, ¿En serio la conoces? Claro que sí, No, claro que la hombre, conozco, sí. ok. No, y además es nostálgica ya esa película, que además yo creo que se va a volver a ver, o deberíamos de volverla a ver ahorita que viene el Mundial de nuevo. ¿Y ahora qué significa Tlatelolco para ti? Pues la verdad hace mucho no venía, pero Tlatelolco pues es no sé, como recuerdo generacional, cultural, artístico. Muchas cosas convergen aquí en Tlatelolco. Podríamos acercarnos y hacer un poquito lo Claro que que hiciste. Porque, bueno, en la película lo vemos, has bajado Ajá. por las escaleras aquí y no estaba esta reja, ¿no? Todavía. No me acuerdo, ¿eh? ¿No? Creo que sí estaba y la abrieron o no me acuerdo. Ah. Ajá. Y había una señora que estaba como limpiando la sangre. Mira. Lamentable. ¿Y esto qué será? Y bueno, Dice aquí el productor que son balazos. en la película sí se ven los balazos, ¿no? Pero bueno, pues luego viene el 85, renuevan mucho también Ujú. el edificio, pero estaría cañón. Y bueno, y luego te toca como caminar, o sea, todavía están ahí los buzones que también se ven en la película también. Y bueno, pues ya sales de cuadro, ¿no? Sí, es por aquí que... Y hay algo que, o sea, cuando sales, cortan y ¿qué pasa? ¿Te aplaudieron? ¿Acabó? Es que es la magia del cine, o sea, es mágico en pantalla, pero aquí ya era así como... Eran como las 6 de la mañana y habíamos estado toda la madrugada. Entonces realmente era como corte y ya. Ya. ¿Pero fue la escena final de la Ujú, película? O sea, literal, fue... sí. Oye, además, Ok. pues yo te agradezco mucho que estés aquí. Gracias por ayudarme a rescatar estas historias del cine mexicano. Gracias a ti también por, pues, tan generoso para contarnos esas historias y pues muchas felicidades. La verdad es que seguirás siendo visto por años y por años gracias a Rojo Amanecer. No, gracias. Muchas gracias. Gracias, bro. Caminar por Tlatelolco es escuchar varias voces a la vez.
la de una ciudad dentro de la ciudad, la de una comunidad que hace su vida por los andadores y la del cine, que se coló en estos muros. Aquí las películas no se apagan con los créditos, siguen entre cada departamento. Y eso lo vuelve único, un lugar donde la ciudad y el cine se confunden hasta ser lo mismo. Si quieres verlo con tus propios ojos, te espero en The Film Tours México. Yo mismo te llevo a recorrer estas plazas, a pararte en las esquinas donde se filmaron las historias, porque en Tlatelolco la película sigue, y aquí tú puedes entrar a cuadro. Estamos en uno de los lugares que pareciera que no es Tlatelolco, pero es el Jardín de Santiago. El Jardín de Santiago era parte originalmente era parte del convento del colegio y del colegio de Santa Cruz. Esto era pues parte del convento donde venían a sembrar los padrecitos que estaban cerca de la iglesia de Santiago, ¿no? Esto también lo diseña Mario Pani y de hecho, si ustedes lo ven, Mario Pani era de Aguascalientes y por eso se parece tanto al parque que está en Aguascalientes. Es un tributo maravilloso que hace de aquel estado a la Ciudad de México. En el centro tenemos el Templo Dórico o, como muchos le dicen, el monóptero. Imagínense, un monóptero es una estructura que redonda con columnas. En este lugar se han filmado muchas películas y muchas series. De hecho, ha sido maravilloso que los cineastas de la nueva época han rescatado este lugar como locación, aunque personajes como Julio Bracho hizo aquí una película maravillosa con la guapísima Meche Carreño, que se llama Damiana y los hombres. Aquí tiene usted el resto. Quédese con él. ¿Para mí? Ujú. Damiana. Me escapé para verte. Los novios también por aquí, alguna vez vimos cruzar a Silvia Pinal de una pareja que no sabe si casarse o no, interesantísimo, pero a últimas fechas, como les decía, muchas series y muchas películas se han filmado en este lugar. El Jardín de Santiago en Tlatelolco es un espacio cargado de historia. Guardando los vestigios del antiguo convento, aquí se han contado innumerables historias para la pantalla. En 2024, la serie Cada Minuto Cuenta habla de otro de los eventos que marcó este barrio, el terremoto de 1985. Aquí conocemos a Camila, una reportera en ciernes interpretada por Maya Zapata, a quien le tocará cubrir el derrumbe del edificio Nuevo León. ¿Alguna recomendación para la gente? Pues sí, que todos tiremos la basura en su lugar para poder disfrutar de un lugar así bonito y limpio. ¿Eres periodista? Sí, ¿qué necesitas? ¿Y para qué medio trabajas? Para el que se deje. Pues ya que estamos aquí, vamos a hablarle a Maya. Seguramente va a tener cosas interesantes que decirnos sobre su personaje y la locación. Hola Maya, habla Carlos Gómez Iniesta de Film Tours México y estamos aquí en el Jardín de Santiago y queríamos preguntarte de Camila, tu personaje en Cada Minuto Cuenta. Tlatelolco para mí tiene pues un lugar muy especial en mi corazón y en mi historia. Yo viví un tiempo ahí con mi primer pareja y pasé muchas aventuras, cosas en esos edificios. El jardín me lo recordó, pues, ¿no? El estar allí para mí fue muy fuerte recordar cómo uno cambia tanto. Y pues un poco es lo que le pasó a Camila, ¿no? Ella ahí inicia un viaje muy importante que la transformó para siempre. En eso nos parecíamos las dos. Oye Maya, ¿hubo algún detalle visual o sonoro del jardín, las columnas, las palomas, el eco, que se te quedara grabado en la memoria durante el flashback de presentación de tu personaje? Pues me quedo con el sonido de las palomas, sin duda, el amanecer, de los pájaros, el sonido del bullicio de la ciudad, de los coches, el bullicio de la gente que habita el jardín. Me quedo con todo el collage tan variopinto de la Ciudad de México y en particular de Tlatelolco. Oye, y después de filmar ahí, ¿qué significa para ti el Jardín de Santiago cuando vuelves a pasar o pensar en él? Ese jardín es para Camila el
principio de su travesía, un principio lleno de, pues, de mucho aprendizaje, del reconocimiento de unos privilegios a los que renunció y todo lo que eso significa, ¿no? A partir de ahí ella empieza a convertirse en otra persona. Entonces, ¿me enseñarías? A ver, ¿qué vas a hacer si se te cae una cámara, morra? Pues la levanto. ¿Y si se rompe? Pues te compro una más chingona. Jalas como es de Zapopan. Ándale, pues. ¿Cómo te llamas? Camila Toledo. A ver, pues, ayúdame. Una de las películas también importantes es Casi el Paraíso. Y en este lugar se recrea un baile comunitario, pero imagínense que ha de haber sido bastante difícil para el personal de audio hacerlo en este lugar, porque vean el eco que se produce al hablar de alguna manera, si es con voz baja o con voz alta, va a haber un eco muy fuerte y todo es porque tenemos una cúpula que rebota el sonido de esta manera. Ahora, en la escena es bien interesante porque ya no hablan aquí. Esmeralda Pimentel camina hasta este lugar y en esta columna tiene un diálogo. Noten que ya no hay eco y el príncipe, que no es príncipe, está en este lugar. Ahora, imagínense que aquí estuvo recargada Esmeralda Pimentel y si ustedes ven la película, de hecho, con un poco más de pausa, incluso van a poder ver estos grafitis que están aquí, que es una pena que hayan vandalizado el lugar, pero quedaron también expuestos en la película. Como una estrella fugaz, al cielo tú te marchaste, mis ojos llorando están. ¿Cómo va esa copla española? La niña quería un marido, el padre quería un marqués, el marqués quería dinero, ya están contentos los tres. No es lo que piensas. No, no es lo que tú piensas. Alonso es muy peligroso. Oh, estás exagerando. No, es un cerdo. Tlatelolco también ha sido escenario de historias más íntimas. En 2004, Fernando Emke filmó aquí Temporada de Patos, una película que con humor y ternura retrató a dos adolescentes atrapados en un domingo cualquiera. Temporada de Patos encontró en Tlatelolco la manera de hacer del día común una historia de cine. Una pizza, una caída, un barrio compartido. Y el recordatorio de que esta ciudad sigue viva en cada película que se filma en ella. Lo extraordinario de Temporada de Patos fue mostrar que un día cualquiera, en un barrio cualquiera, puede convertirse en una película que ya forma parte de la memoria colectiva. Seguimos aquí en Tlatelolco y bueno, no podíamos dejar de hablar de Temporada de Patos. Temporada de Patos, ganadora de 11 premios Ariel, estrenada en 2004. Y aquí estamos en uno de los lugares donde uno de sus protagonistas, Ulises, que es quien tiene que repartir la pizza, tiene que recorrer varios lugares de Tlatelolco haciéndole tributo a este. Entonces vemos el puente de Nonoalco, vemos el puente de Piedra y vemos también que pues va a pasar por este pasillo en el que llega por aquí con su moto y se cae en este lugar. Cuando vean la película, vean qué interesante y cómo ha pasado el tiempo, que notamos que se ha hundido y que se ha descolocado algunas de las piedras que están aquí. Y ahora la banqueta que Ulises tiene que saltar en su moto de Telepizza es mucho más grande y es algo también muy curioso. Edgar Arreola, que interpreta a Ulises, nos contó que para entrar a la película durante el casting dijo que sabía manejar motocicletas, pero en realidad no sabía. Entonces, en la escena, cuando él tiene que venir por acá y bajar este escalón y se cae, esa escena es real, él se cayó realmente. Y si ustedes ven, este espacio está muy cerrado y si no son muy expertos manejando una motocicleta, en un lugar que está tan estrecho y además con una pared tan cercana, es muy fácil que puedan tener un accidente. Mis
enseñaron a andar en moto y nunca he visto a tanta gente alrededor de mí cuando me caí la primera vez. Porque cómo iban a justificar si se rompía la pata el repartidor, cómo justificaba la producción. Eso, en fin, la cosa es que estos fueron mis primeros pininos con la moto y efectivamente sí me caí. Fue una caída real, no es porque yo dominara la moto. Y sirvió mucho para contar la historia de la película. Es un momento particularmente divertido. Cada vez que vuelvo a Tlatelolco descubro algo nuevo. Esa es la magia de este lugar, siempre tiene otra historia que contar. Caminar por Tlatelolco es estar en un set que siempre está abierto. Es estar en una filmación que nunca se detiene. Una filmación que nos habla de nuestro pasado, de nuestro presente y que seguramente hablará mucho del futuro. Esto es The Film Tours México y este fue el capítulo de Tlatelolco. Corte y queda.